Vamos a comenzar la grabación. Hoy día vamos a complementar lo que era transmisores receptores con lo que sería la tecnología WDM, ¿no? ¿Qué es WDM? WDM viene del inglés Wavelength Division Multiplexing, ¿no? Entonces estamos haciendo lo que es la canalización, si ustedes gustan, a través de lo que serían las distintas longitudes de onda, es decir, por una misma fibra, nosotros vamos a enviar varias señales, entre comillas, de distintos colores. ¿Por qué digo entre comillas? Porque en la práctica pueden ser de distintas longitudes de ondas, pero todas son infrarrojos, ¿no? Entonces, varios colores de infrarrojos, si podríamos llamarlo así, ¿ya? En realidad, hay dos tipos de multiplexación de este estilo. La primera puede ser referida a lo que es la longitud de onda densa, ¿no? Que es WDM, DWDM, ¿no? De dense, donde vamos a tener 16 o más canales con distintas longitudes de onda, y de 2 a 4 cuando hablamos de una ligera, ¿no? Que es el CWDM, que en inglés ligero coarse, ¿no? Entonces, imagínense, digamos, el concepto que tenemos del prisma en lo que es la reflexión. Si ustedes recuerdan, hace un par de semanas hemos hecho un ejercicio práctico en nuestras clases, viendo lo que la luz se refractaba o reflejaba. Y en el caso de la refracción, nosotros hemos visto que se cambiaba la posición, si ustedes gustan, del rayo de luz, ¿no ve? Eh, Eso en un efecto directamente a nivel nanométrico, con las distintas longitudes de onda, lo que va a permitir, por ejemplo, es trabajar con distintas velocidades de lo que sería fibra. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplexarlo para enviarlo por una única longitud de onda, o si quiere, un único haz. Y luego en el otro extremo lo vamos a demultiplexar directamente con un canal para cada una de las distintas longitudes de onda. ¿Ok? Ese sentido, entonces, lo podríamos asimilar a lo que sería, por ejemplo, el arco iris que se genera cuando ustedes pasan luz blanca a través de un prisma, ¿no? De ahí el grafiquito. Entonces, a finales de los 80 se ha tenido la primera idea de lo que era WDM, perdón, ¿no? Y trabajamos con la segunda y tercera ventana. Y a partir de ahí hemos trabajado directamente solo con la tercera ventana, eh, empezando a lo que era directamente lo que sería la longitud de onda densa, que ha llegado incluso hasta 160 longitudes de onda por la misma fibra, ¿no? Entonces ahí tenemos aproximadamente entre 2 y 4 nanómetros, hablando de lo que serían 25 a 50 gigahercios, ¿no? Esto especialmente para trabajar con usuarios domésticos, si podemos hablar así, pero a nivel de operador, ¿no? O sea, en otras palabras, estaríamos trabajando por cada hilo de fibra alrededor de 160 abonados, ¿no? En ese sentido también nosotros vamos a tener una gran expansión de lo que sería la fibra óptica que llega directamente a la casa, estaríamos hablando de FTTH, y obviamente para que sea ideal esto, también la parte del operador tendría que ir por WDM, ¿no? Esto también en los años 90 estaba pensado inicialmente a lo que era transmisión de datos especialmente, ¿no? Por si se fijan aquí, por ejemplo, están hablando de STM64, ¿no? Que seguramente más adelante lo van a chequear, ¿no? Pero en realidad nosotros tendríamos la CWDM para enlaces de corta distancia, ¿no? Uh, Esencialmente lo que nos va a permitir esto es ahorrar nuestras fibras
porque los enlaces con menos longitudes de onda tienen costos relativamente inferiores, ¿no? Es interesante trabajar esto, como les decía, en enlaces dentro de una misma ciudad, ¿no? Lo bueno de esto es que no utilizas amplificadores ópticos hasta en 50 kilómetros para que más o menos nos ubiquemos desde el centro de la ciudad de La Paz hasta Viacha aproximadamente. Puedes ligar con una fibra sin necesidad de ninguna amplificación, ¿no? Esa sería nuestra distancia, ¿no? Ahora, si nosotros seguimos, por ejemplo, por la autopista desde la Pérez Velasco hasta la Tranca, no pasan de los 10 kilómetros, ¿no? 10, 12 kilómetros más o menos, si es que siguiéramos la autopista como tal. Obviamente, si vamos en línea recta es mucho menos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tendríamos que hay una gran capacidad de aplicaciones, ¿no? Porque, como ustedes ven, eh, podríamos hablar de enlaces hasta de gigabit, ¿no? Actualmente los operadores creo que no están vendiendo más allá de 50 o 60 megas en lo que es conexión a redes hasta la oficina o hasta la casa, ¿no? No me refiero a internet específicamente. Entonces, esencialmente, si ustedes se dan cuenta, va de sobra por el momento, ¿no? La idea fundamental es que trabajan con múltiples servicios, ¿no? La típica es que le ofrezcan mínimamente datos y telefonía, pero actualmente bastantes están trabajando con la parte de video más, ¿no? Y con esta cuestión de el giro que hemos tenido en este año, la demanda de video en todo sentido ha incrementado, ¿no? No solamente lo que estamos haciendo ahorita, que es la videoconferencia, ¿no? Eh, ya se ha vuelto costumbre de poner un sábado o cualquier día en la noche, ya vamos a hacer una reunión virtual, así de unos 10, 15 minutos, una hora. Y esto implica que ya no es solamente tu conexión a tu teléfono, ¿no? Porque, claro, es bastante cómodo, pero generalmente a esas horas, estamos hablando noches, fines de semana, ya estás en tu casa, ¿no? En ese sentido, puedes aprovechar tu conexión doméstica y poner un Wi-Fi doméstico también que permita conectar a tu oficina, que te permita conectar con tus colegas y, ¿por qué no? La parte de entretenimiento que también es bastante demandante, ¿no? Los juegos en línea, lo que es los videos como por ejemplo Amazon Prime o Netflix, etcétera, que son operadores de cable virtual que utilizan tu conexión de internet, ¿no? Entonces ahí ya empieza a verse la necesidad de, por ejemplo, por cada canal tener por lo menos 2 o 4 megas, ¿no? Si hablas de unos 5 televisores, estaríamos hablando mínimo unos 10 megas de velocidad que se van solamente a la parte de televisores, ¿no? Y sobre eso tendrías que aumentar lo demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tendríamos un esquema de funcional donde varios usuarios van a tener a través de un combinador óptico y, si es necesario, amplificadores, utilizar directamente una conexión de larga distancia, ¿no? Vamos a tener un filtro que nos va a permitir que la recombinación sea acotada, porque obviamente, o por más que sean digitales las conexiones, tendríamos que el transportador debe ser alimentado con una conexión bastante estable, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el láser puede ser remodulado para transmitir a mayores velocidades y por lo tanto pasarse de ventana, por ejemplo. Ahí estamos cambiando de la segunda ventana a la tercera ventana y ahí tranquilamente el transporte puede trabajar directamente con mayores capacidades, ¿no? Un limitante que se tiene actualmente es que algunos usuarios o incluso en lo que serían las multiplexaciones, todavía se hace para la parte de amplificación y recombinación, la parte eléctrica, ¿no? No se tiene directamente
recombinadores que trabajen directamente solo en luz, ¿no? Y eso, obviamente, el problema fundamental es que limita, ¿no? En ese sentido, la velocidad especialmente, ¿no? Todo termina en los equipos de transmisión y recepción, aunque la fibra óptica tiene gran capacidad para transmitir como medio de transmisión, que ya lo hemos estudiado en este mes que ha pasado. Nosotros tendríamos que, se tiene que tener un comportamiento lo más lineal posible para todo el rango de longitudes de onda en lo que es WDM, porque si no vamos a tener que tener mayor cantidad de repetidores, se aumenta el costo y lastimosamente esto va a implicar también que necesitemos incrementar al usuario final este costo, ¿no? El mantenimiento y la operación de cualquier equipo que nosotros coloquemos en nuestra red de telecomunicaciones siempre recae en usuario. Y si se dan cuenta, no somos muchos usuarios en Bolivia, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, por eso están, claro que obviamente debería ir a nivel de regulación esto, pero nuestros costos son los más elevados de toda América, por no decir que estamos entre los más elevados a nivel mundial en lo que son pagos de servicios de Internet, por ejemplo, ¿no? Bien, en lo que es la tercera ventana, esencialmente también podemos trabajar con impurezas. ¿Se acuerdan ustedes el videito que hemos utilizado? ¿No? Podemos trabajar con lo que es un Erbium Doped Amplifier, son fibras dopadas específicamente con elemento de herbio para que se pueda tener lo que es una amplificación óptica, ¿no? Pero esto solo se puede en la banda de los 1500 nanómetros, ¿no? Es la tercera ventana, en otras palabras, ¿no? Entonces, esencialmente, ¿qué tendríamos? Tenemos una bombilla o un láser de bombeo a 980 nanómetros, por ejemplo, y directamente la luz en tercera o cuarta ventana va a ir directamente siendo amplificada por acá y vamos a tener una ganancia bastante alta, ¿no? Alrededor de 30 dB inclusive, tomando en cuenta, pero que estamos trabajando con la tercera ventana, ¿no? Entonces esto está ideal para lo que es enlaces de larga distancia, ¿no? Y esto lo vamos a tener en una cápsula, ¿no? Entonces directamente lo que tenemos un perfil, si bien es casi como un filtro pasabanda, ¿no? Y la Unión Internacional de Telecomunicaciones nos da directamente esta rejilla, ¿no? Donde vamos a tener que cada una de estas sería para una longitud de onda individual, ¿no? Entonces nosotros tendríamos que apuntar nuestros canales directamente a que sean justo en las mitades de esta rejilla que nosotros tomamos en cuenta. ¿Por qué así? Para que tengamos una separación entre cada una de las longitudes de onda respectivas, ¿no? Entonces, si es que hubiera un desplazamiento, por ejemplo, de una longitud por acá, va a ser totalmente atenuada, ¿no? Eso especialmente para fibras multimodo, ¿no? En DWDM y en WDM es un pecado que tengamos una dispersión de ese estilo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se van a mezclar los canales. Entonces, permiten amplificar la señal óptica sin tener que convertir a eléctrico, ¿no? Eso es una reducción de costos fundamental, ¿no? Las dificultades con dispersión son proporcionadas esencialmente al cuadrado de la velocidad. Por ejemplo, para 2,5 gigabits por segundo y 10 gigabits por segundo, tranquilamente podemos tranquilamente utilizar WDM, ¿no? Entonces aquí tenemos una tablita, ¿no? Que nos permite analizar la rejilla que teníamos acá, esta, tomando en cuenta lo que sería la frecuencia, la longitud de onda como tal y la dispersión que tendríamos, ¿no? Entonces,
Si se dan cuenta, tenemos un, un rango específico de lo que sería cada una de las longitudes de onda, tomando en cuenta desde 15.28 nanómetros hasta 15.600, 1563, perdón, como 86 nanómetros, ¿no? Entonces, desde ese rango, ¿no? 1528.77 a 1563.86 nanómetros, ¿no? Fíjense que no se trabaja mucho en lo que es la frecuencia en terahercios, ¿no? Y si se dan cuenta, estamos trabajando aproximadamente en lo que sería una rejilla un poquito más amplia, ¿no? Aquí creo que hay un errorcito, esto tendría que ser 93, ¿no? No 92. Bueno, nos vamos a la otra opción que tenemos, que sería el servicio de lambda obscura, ¿no? Donde esencialmente el usuario lo que va a pedir es una longitud de onda en la multiplexación del operador. No va, hay una opción similar en lo que es la fibra oscura, en los multipares de fibra, ¿no? ¿Qué son estos servicios, no? Eh, Directamente el operador le va a entregar un terminal de fibra a tu red y tú te encargas de colocar todos los, obviamente tiene que estar acotado esto, ¿no? Entonces, generalmente, ¿por qué se hace eso, no? Porque tanto DWDM como los multipares de fibra utilizan no todas sus landas, no todas sus fibras, y por lo tanto quedan bastantes canales sin utilizar, ¿no? Entonces, cuanto más distancia se tenga, mayor rentabilidad para el operador, ¿no? Esto se debe tomar en cuenta, pero que sus servicios de transporte tendrían que ser SONET o SDH, que no son competencias de la materia como tal, pero habría que tomar en cuenta para la parte de transporte, ¿no? Por ejemplo, 10 gigabit Ethernet tiene una especificación WAN compatible con OC 192, es decir, que va a trabajar con 9.58 gigabits por segundo, que es la carga realmente útil de OC92, ¿no? Entonces, esto habría que hacer el momento de diseño, ¿no? Que prácticamente 9.58 lo venden como 10, pero si tú vas a querer realmente 10, habría que tomar en cuenta lo que es la tara, ¿no? Que justamente son esos 42 o 0,42 gigabits por segundo de diferencia entre 10 y 9, ¿no? Bueno, hace rato que estábamos hablando de lo que es DWDM, entonces la diferencia era que la D implicaba densa, ¿no? Entonces, esencialmente podemos trabajar con dos tipos de topologías, una que es punto a punto, ¿no? Donde cada usuario, A con A, por ejemplo, se van a comunicar, ¿no? Donde obviamente en el enlace va a haber lo que son los amplificadores, ¿no? Recuerdan que siempre son bidireccionales generalmente los enlaces, ¿no? Entonces un par de fibras por cada enlace, uno de ida, otro de vuelta. Ahora, en lo que es punto a multipunto, estaríamos con la misma topología a nivel extremo a extremo, pero al medio nosotros podemos tranquilamente hacer una extracción o inserción de canales, ¿no? De tal manera que nosotros podríamos trabajar, por ejemplo, con nuevos accesos, ¿no? Por ejemplo, aquí A, B, C, D, D viene a conectarse con D, en este caso de acá, y esta E estaría conectándose con esta E, ¿no? Fíjense que estamos reutilizando lo que es la longitud de onda 4, ¿no? Que sería justamente del usuario 4 aquí y el segundo acá, ¿no? Entonces, esencialmente, ¿qué es lo que tendríamos? La posibilidad de
ir directamente en un enlace entre transmisor y receptor, o una cosa más interesante, que al medio podemos añadir y quitar usuarios, ¿no? Lo que nos va a permitir directamente varios trayectos, ¿no? Ejemplo, es bastante utilizado lo que serían los anillos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea? Es exactamente la misma que tendríamos en el segundo caso acá. La diferencia es que nosotros vamos a solo utilizar lo que serían los add drops, ¿no? Y aquí directamente nosotros vamos a poder conectar los distintos usuarios, ¿no? Aquí los enrutadores nos van a permitir conectar, por ejemplo, A con B, B con C, C con D y D con A, ¿no? Utilizando directamente una longitud de onda por cada enlace. Y diríamos que esto es similar a los anillos que se tendrían cuando es sin multiplexación por onda lenta, ¿no? Entonces, esta configuración en anillo también la podemos trabajar en lo que serían las redes de una sola longitud de onda, ¿no? Entonces, hay distintos tipos de topología. Nosotros, por ejemplo, en este caso, aprovechando lo que sería punto multipunto, nosotros tendríamos, por ejemplo, este trayecto, ¿no? Que va a utilizar directamente por cada trayecto una longitud de onda distinta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo interesante de esto de acá? Es como una especie de enrutador, ¿no? Que estaríamos hablando de un cross connect óptico, ¿no? ¿A qué nos referimos con conexión cruzada óptica? Esencialmente que nosotros podíamos ir por cualquier camino, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, si cae este enlace, nosotros podríamos ir por acá, ¿no? O por acá. Diría, ¿no? ¿Y para qué voy a hacer esta cuestión? ¿No? Puede que este sea saturado o no tenga la capacidad para llevar estos canales, pero sí este enlace de acá. Entonces, o que estos dos más o menos sumen lo que sería este, digamos, ¿no? Entonces, vamos a ir por aquí, vamos a ir por acá, porque este había caído y recién nos venimos por acá. Bueno, eso depende de cada punto, ¿no? Lo que hay que tomar en cuenta siempre es que, si se fijan, tiene que haber un enrutador o un switch en cada extremo de donde nosotros vamos a hacer la conexión óptica, ¿no? Por ejemplo, en lo que se refiere a WDM, los enrutadores tienen que trabajar eligiendo la longitud de onda en cada línea. Los enrutadores por la longitud de onda directamente van a buscar una longitud de onda libre para cada línea y convertir el flujo de datos a la nueva longitud de onda si es necesario, ¿no? Esencialmente se trata de un servicio de conmutación de circuitos, es decir, vamos a mantener lo que sería un camino físico y se puede hacer de forma manual, ¿no? Configurando el equipo, obviamente, o de manera automática mediante un protocolo llamado Wireless Routing Protocol, ¿no? Que es el único que trabaja y maneja directamente propietario como Cisco, ¿no? Esencialmente aquí tenemos el enrutamiento por conmutación de longitud de onda que decíamos un momento, y este sería el enrutador de longitud de onda, ¿no? Entonces, directamente, por ejemplo, por el enlace grueso, por estos de acá, están yendo 32 canales con distinta longitud de onda, ¿no? Entonces, características de lo que serían este protocolo, es que la mejor ruta, la asignación de longitudes de onda se hace eh, similar a la calendarización de ATM, si es que han chequeado esa tecnología. Una vez que se ha elegido, se mantiene como parte del trayecto en forma reservada, es decir, mientras haya la comunicación se queda asignado a ese usuario y se queda con eso, ¿no? Es por eso que cuando se satura un portador, un transportador, perdón, el operador no le queda otra que o ampliar su red o ya no vender más, ¿no?
Es por eso que generalmente se diseña entre un 60 y un 70%, ¿no? Y si es que fallara por alguna razón que se corta la fibra o se queme, digamos, la terminal, se tiene que buscar un camino alternativo, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, esto es hasta la anterior década, ¿no? Para dar una idea, estaríamos hablando de un nacimiento en los años 90, ¿no? Donde las redes preponderantes eran PDH. A fines del siglo pasado estaríamos hablando de SDH como predominante. Luego, para mitades de la década pasada estaríamos hablando de un volumen bastante más grande de lo que sería WDM y a partir de lo que es los últimos 5 años estaríamos hablando de una introducción de mayor velocidad, si ustedes gustan, ¿no? Lo que le llamamos DWDM con capacidades de 10 gigabits para arriba, ¿no? Esto para el usuario final, ¿no? Hay una serie de alternativas de transporte de lo que es IP. ¿Por qué molestamos tanto con IP? Porque la mayoría lo que interesa es conectarse a Internet, por ejemplo, y las redes de datos generalmente utilizan protocolo IP. Entonces, esencialmente, si se dan cuenta, WDM está directamente como la base. Tenemos SONET o SDH como lo que es transporte. Y podemos trabajar con ATM, podemos trabajar conexión punto a punto, podemos trabajar conexión de lo que sería directamente Gigabit Ethernet, que esto está siendo bastante utilizado en este último lustro. Estaríamos hablando desde el 2015 para adelante, ¿no? Directamente lo que es IP sobre Ethernet y Ethernet sobre SONET o SDH, ¿no? De tal manera que prácticamente estamos hablando de que es IP sobre óptico, ¿no? Ethernet ha evolucionado bastante en los últimos años, de tal manera que prácticamente estamos aprovechando al máximo lo que sería este trabajo, ¿no? Entonces ya estamos pensando en lo que son redes totalmente ópticas, eh, sin convertir en señales eléctricas. Entonces, esto lo podemos hablar de un futuro relativamente cercano, ¿no? Es decir, que su computadora, su televisor directamente tenga un puerto de fibra y llegue ahí como con una conexión óptica, ¿no? Esencialmente ahorita se puede hacer buffering de lo que son hasta 512 bytes a 10 gigabits por segundo en aproximadamente 150 metros de fibra se puede trabajar, ¿no? Entonces, lastimosamente, solo hay prototipos de laboratorio que pueden hacer ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, lo que es K2 Optical Packet Switching, ¿no? Esencialmente estaríamos apuntando a ese tipo de redes, ¿no? En lo que son sistemas de comunicación por fibra, la literatura nos comenta acerca de lo que sería la arquitectura básica, ¿no? Donde nosotros metemos nuestra señal de manera analógica o digital, lo convertimos de voltaje a corriente. Esta conversión de corriente la vamos a meter en una fuente de luz, que puede ser un láser o un LED. Esto va a ser conectado a través de una interfaz de la fuente a la fibra. La fibra óptica de vidrio o plástico va a llegar hasta el receptor. Este va a utilizar un detector, que sería un diodo APD o un diodo PIN, ¿no? Como detector de luz. Esto se convierte de corriente a corriente. Utilizamos una interfaz analógica digital que va a permitir esta corriente convertirla directamente a lo que sería la interfaz analógica o digital, ¿no? Esencialmente, entonces, el sistema básico estaríamos hablando de un multiplexor, generalmente SDH, ¿no? Un convertidor óptico eléctrico u OLT,
¿no? Van a escuchar bastante el término OLT, ¿no? Optical Light Terminal sería el término en español. Generalmente vamos a amplificar luego de ello a 12 dB mínimamente y vamos a trabajar con lo que sería el distribuidor óptico u ODF, ¿no? Optical Distributor Fiber, ¿no? Distribuidor óptico de fibra. Entonces vamos a tener una serie de empalmes o fusiones directamente en lo que sería la fibra y vamos a llegar directamente a lo que sería otro distribuidor óptico para demultiplexarlo, regenerarlo y recombinarlo para lo que sería, digamos, un, entre comillas, splitter óptico, ¿no? Lo que va a hacer es discernir entre cada una de las longitudes de onda o cada uno de los canales, ¿no? Esos canales van a ser derivados. Y en la derivación vamos a tener otro ODF. Noten que estamos con dos ODFs, ¿no? Por cada lugar. Directamente, esto es para la conexión de fibra que vamos a tener directamente, tanto en el transmisor como en el receptor, ¿no? Entonces tendríamos el OLT, otro amplificador, ¿no? El conversor óptico eléctrico, y vamos a tener al MUX, ¿no? Esto si hablamos de SDH, ¿no? También podemos hablar de otras tecnologías, como por ejemplo, veíamos atrás, trabajar directamente sobre IP, que también está siendo bastante utilizado en la última década, ¿no? Entonces, esencialmente en el diseño nosotros tenemos que tomar una planificación, definir la topología de red, hacer una inspección, como decíamos en algún momento en el sitio, canalización y tendido de la fibra, interconexión y pruebas, ¿no? Esto ya lo hemos chequeado. Fíjense que desde coaxial hasta fibra se utiliza la misma idea. En un enlace típico vamos a trabajar con lo que sería el presupuesto de potencia, ¿no? Potencia de transmisión, pérdidas por atenuación del cable, pérdidas por empalme, pérdidas por conectores y un pequeño margen de sensibilidad o de reserva, si ustedes gustan, por si es que hubiera caída, ¿no? En todo caso, este margen no debería superar los 8 dB, ¿no? Y esto tiene que ser mayor que lo que sería la sensibilidad, ¿no? Obviamente todos los términos, como estamos hablando de una ecuación logarítmica, tiene que ser en dBs, ¿no? Para que podamos sumar y restar algebraicamente lo que serían atenuaciones y ganancias, ¿no? Ahí están los típicos, ¿no? El margen, como decíamos, de 6 a 8 dBs, las potencias de transmisión típicas son 0 dBm, hasta un máximo de 3 dBm. La sensibilidad típica en menos 30 a menos 33 dBm en los receptores. Esto a nivel telecomunicaciones. A nivel terminal estaríamos hablando de hasta menos 100 dBm, por ejemplo. En lo que son pérdidas de conectorización, hasta 15 dB por conector. No digo, pero 1,5 dB por conector. En conectores, ¿no? Empalme de fusión, máximo un 0,05 dB por cada empalme. La distancia alrededor de 3 kilómetros vienen las bobinas de cable sin empalme. Entonces, cada 3 kilómetros deberíamos más o menos pensar en que se va a empalmar, ¿no? Las pérdidas por propagación de fibra típicas es de 0,23 dB por kilómetro. Obviamente esto va a depender si es monomodo o multimodo, pero obviamente también para enlaces de larga distancia hemos dicho que íbamos a trabajar solo con monomodo, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar con larga distancia, estaríamos hablando esencialmente de fibras monomodo, ¿no? No se olviden eso. Aquí hay un pequeño ejemplito, ¿no? Y que es muy similar a lo que hemos hecho con coaxial. Aquí tenemos la sensibilidad tipo. Tenemos directamente la atenuación. Y aquí estaría la máxima distancia que puede llegar, tomando en cuenta directamente la distancia cada 3 kilómetros y la
la parte de nuestro margen contra el desvanecimiento que le estamos tirando de 6 dB, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, aquí la única incógnita es D, por ejemplo, y la distancia máxima que podemos llegar es a 109.5 kilómetros sin tener que amplificar, ¿no? Entonces, para distancias mayores deberíamos amplificar, ¿no? Entonces, en esta fibra específica, lo que tendríamos es alrededor de 100 kilómetros que podríamos pensar en no amplificar, ¿no? En- no estén buscando un pueblito intermedio justo a los 0.9 kilómetros, ¿no? Es mejor tomar en cuenta más o menos unos 20 kilómetros de lo que sería el punto. Entonces, alrededor de 80 kilómetros tendrían que estar viendo al punto donde ustedes van a tener su punto de despliegue, ¿no? Ahora, voy a volver atrás. Lo típico es que tengamos, ¿no? Eh, en medio del trayecto, usuarios que van a necesitar, ¿no? Especialmente si hablamos de un área urbana o si estamos pasando por algunos pueblos, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí no se preocupen, ya está regenerada la señal. No se olviden que aquí es digital, digital. En ese sentido, los enlaces solamente estaríamos apuntando a estas rayitas, ¿no? Volvemos. Entonces, aquí hay un ejemplito, ¿no? Tomando en cuenta, por ejemplo, esto es cortesía de Entel, ¿no? Directamente aquí tenemos, por ejemplo, salimos de La Paz, ¿no? Vamos hasta lo que sería Desaguadero y de ahí a Perú. Luego pasamos por Patacamaya, Caracollo y Oruro, ¿no? De Patacamaya también va hacia lo que es Tambo Quemado y directamente a Chungara en Chile, ¿no? Aquí hay una anécdota del 2001, por ejemplo, que les voy a contar. Solo tenía esta salida AX, ¿no? Y resulta que contrataron hasta aquí fibra oscura. Y por acá es que los chilenos tuvieron un corte en esa fibra. El problema de eso es que recién estábamos en el 2001 saliendo a lo que eran las telecomunicaciones, ¿no? Y de lo que estaba creciendo Ax y ganándole harto terreno a lo que era Entel, pues se quedaron sin llamadas de larga distancia y sin internet prácticamente, creo que 5 días o algo así, ¿no? Que imagínense 5 días sin internet, la gente obviamente demandó ¿no? A lo que era AES en esa época, tanto así que quebró en su momento, ¿no? Y como hubo problemas en Estados Unidos también, porque la subsidiaria era una operadora. Eh, entonces, lastimosamente, no, no tuvieron. Un segundito. Ok, entonces, si ustedes se dan cuenta, por acá también vamos a lo que sería la troncal en Cochabamba, ¿no? Aquí tenemos fusiones en Queñuea-Pampa y en Pongo, ¿no? Y aquí también tenemos updrops y regeneradores, ¿no? En Villa Esperanza, Paliza y Samaipata, entre Cochabamba y Santa Cruz, en Abapó, Camiri, Macharelli y Villamontes, ¿no? Estos equipos actualmente no solo son de regeneración como era la red original, ¿no? Esto entre comillas para nosotros por si acaso, pues que resulta que estos ahora son AdDrops, ¿no? Los han actualizado los operadores para que podamos en estas ciudades intermedias también sacar señales ópticas, ¿no? Por este otro lado, es decir, por acá, ¿no? Nosotros tendríamos de Patacamaya a lo que es Oruro, ¿no? En Chayapa y Yocaya, directamente ya pasando a Potosí. Potosí va a Betanzos, en Betanzos va a la capital, a Sucre,
tiene uno por acá en Villanueva, Camargo ya en Tarija, obviamente la ciudad de Tarija la toman también, va el puente, si se fijan, directamente tanto por Santa Cruz como por lo que sería Sucre, llegan directamente, perdón, de Santa Cruz y de Tarija llegan directamente a lo que sería Yacuiba, ¿no? Eh, como a través en un cacho desde Villamontes a Yacuiba y el otro lado pasan por el puente y Entre Ríos, ¿no? Y de aquí directamente de Yacuiba, aunque no es, en realidad sería aquí, ¿no? Hay un pedacito que no se nota. Bueno, la cuestión es que vamos directamente a lo que sería Targadal en Argentina. Entonces tenemos, si se dan cuenta, salida por Perú, salida por Chile y salida por Argentina, ¿no? Es bien importante tomar en cuenta esto a nivel de operadores, de tal manera que no sea una única salida. ¿Por qué Entel no tuvo problemas esa vez? Porque salía por Perú y salía por Argentina, ¿no? Mientras que AX solamente salía por Chile. Entonces ahí tuvo serios problemas, ¿no? Porque aunque la multa les llegó a ambos, aquí fue más grave, ¿no? Tanto así que, como les dije, más que quebrar como empresa, quebró su imagen, ¿no? Y se quedó estancado prácticamente buenos años, ¿no? Esta, digamos, es la red de fibra óptica de larga distancia nacional e internacional de Entel, ¿no? Ah, lo que tenemos directamente es, como les mostraba, salida por Tambo Quemado y salida por Desaguadero. En todos los lugares que les he mostrado, en Cañapapa, Villa Esperanza, etcétera, tenemos lo que son regeneradores. Y como les comentaba, hay directamente varias estaciones en Abapó, en Camiri, Machareti, Villamontes, etcétera, directamente de lo que sería larga distancia nacional e internacional, ¿no? Lo interesante es que no se ha quedado ahí, ¿no? Esto se va ampliando constantemente y no solo Entel, sino todos los operadores están siempre mejorando sus redes, ¿no? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, el 2000, toda la facultad de medicina, toda la facultad de ingeniería, etcétera, con 64 kbps se conectaban. Y era una velocidad, entre comillas, rápida para esa época, ¿no? Ahorita en el teléfono, si nosotros llegamos a 500 kbps, ya estamos renegando porque estamos acostumbrados a 2 megas en el terminal de celular, ¿no? Y eso que nosotros estamos todavía con esa parte retrasada, ¿no? Porque en teoría en 4G deberíamos poder llegar a 32 megabits en el teléfono, ¿no? Y con 5G tendríamos que llegar mucho más arriba todavía, ¿no? Entonces, obviamente las redes de fibra tienen que soportar todo eso y por lo tanto tienen que ampliarse, ¿no? Bueno, hay un proyecto a nivel Latinoamérica que es una conexión de un anillo de fibra óptica a todo lo que es Latinoamérica, ¿no? Que va desde Estados Unidos y pasa por un lado de Brasil, Argentina, conectando a Bolivia, como hemos visto, y lo que sería Chile, Perú, y directamente vuelve otra vez a Estados Unidos. A la altura de Panamá se va hacia lo que sería el oeste, de tal manera que se conecten con el otro lado del planeta, ¿no? Con el lado del oriente, especialmente, ¿no? Entonces, esencialmente, ¿quiénes son los que han hecho? Son los italianos, Telecom Italia, y conectan lo que sería Estados Unidos con Lima, Buenos Aires, Caracas, Bogotá, Río de Janeiro y La Paz, ¿no? Este proyectito entonces ha sido legado de lo que era la capitalización de Entel, por ejemplo, en lo que era los años 90 y principios de este siglo, ¿no? Ustedes recuerdan que más o menos bueno, no más o menos, en el anterior gobierno directamente se ha vuelto a adquirir lo que era
la empresa, ¿no? Y Entel es otra vez estatal, totalmente, no hay contraparte extranjera, entre comillas, y en ese sentido nosotros tenemos otra vez el control, entre comillas, ¿no? Lo malo es que no importa qué gobierno esté arriba, mucho no utilizan en inversión, sino lo ven como la gallinita de huevos de oro a las empresas de telecomunicaciones, porque son rédito puro, ¿no? Y eso otra vez recae en el usuario, ¿no? Esperen que sea tan reiterativo, pero es la verdad nomás. Bueno, entonces, no sé si hay alguna consultita. Ahí habríamos acabado. Yo quisiera mostrarles paralelamente. Estaba yo. Se ve la página web. Bueno, el que calla otorga, ¿no? Bueno, aquí están algunos equipos de. No se ve nada, ingeniero. No se ve. Y que no se ve. Ahora sí se ve. Ahora sí. Sí, Ok. Entonces, estos son algunos elementos que hay los directamente operadores, ¿no? Entonces, estos son, por ejemplo, entre comillas, tarjetitas de red que van a convertir de fibra a Ethernet, ¿no? Aquí tenemos algunos transceptores. Bueno, aquí están los equipitos. JPON o EPON, por ejemplo. Esto es Passive Optical Network, ¿no? Bueno, ahí están las configuraciones. Bueno, aquí están algunas ventajas. Este yo lo he puesto para este, ¿no? Aquí es en gabinete cómo se lo vería el equipo. Y aquí están los routers ya directamente para comprar, ¿no? Y hay distintas soluciones. Fíjense que ya para el usuario final no es realmente tan caro, ¿no? O como yo lo veo, ¿no? Por lo menos para una empresa esto es tranquilamente asequible, ¿no? $300 aproximadamente por 10 gigabits, ¿no? Puro fibra. Entonces, estos routercitos, a ver, que cargue un cachito, ¿no? Tienen sus puertos Ethernet y acá las conexiones directamente fibra, ¿no? Noten que tiene, por ejemplo, fuente doble redundante, ¿no? Bueno, aquí es con lo que viene directamente, ¿no? Entonces aquí vienen los conectores RJ45, ¿no? El cablecito que hemos hecho el día viernes, y acá directamente vendrían los conectores ópticos. Eso en este router, ¿no? Vamos atrás, por ejemplo, a ver, vamos a elegir otro. A ver, digamos este otro. Este otro, por ejemplo, tiene mayor cantidad de puertos, ¿no? También fuente redundante. Y aquí tenemos hasta 4 conexiones de fibra. Visto de lado. Una cosa interesante que siempre tiene que tener buena refrigeración y eso lo hacen a través de ventilación, ¿no? Aquí tenemos, como en las computadoras, una fuentecita igual, un ventilador dentro del router, ¿no? O switch router en este caso, ¿no? Este es un switch. Entonces, directamente entonces va, como vimos hace un momento, a lo que sería los distintos equipitos. ¿Y qué sería para la parte, por ejemplo, de la computadora como tal? Para que llegue a 10 gigabits, ¿no? Estaríamos hablando de un transceptor óptico. Aquí tenemos el equipo. A ver. Se ve el videito, ¿no? sí.
Entonces, este es el transceptor, ¿no? En este caso estamos hablando de la primera ventana, por ejemplo. Eso lo conecta directamente a la fibra, ¿no? Entonces, para cada puertito, para cada computadora vamos a tener uno de esos y nos va a permitir el combinador del transceiver específico, ¿no? Bueno, esto ya es propaganda de nuestro proveedor, ¿no? En este caso, fs.com. Entonces, si se fijan, relativamente asequibles, ¿no? Incluso ni siquiera es necesario fusionar, que es lo que vamos a hacer al final de la materia, ¿no? Aquí directamente tienen ya los patch cores para comprar. ¿No? Por ejemplo, aquí tenemos convención coaxial, perdón, del conector de fibra, ¿no? Y bueno, tienen directamente una revisión de fábrica. Fíjense que los operadores también, o los vendedores, si quieren, los colocan sus videitos en YouTube, no solamente... ¿no? Aquí está el conectorcito, ¿no? Por ejemplo, que teníamos. Si ustedes observan, tiene dos conexiones, una para la transmisión y otra para la recepción. La típica en este tipo de patch cores. Yo lo que voy a hacer seguramente para noviembre, aproximadamente, que está apuntado lo que sería esta parte de fusión y pasarme por la facultad para directamente prestarme equipos y poder mostrar aquí, ¿no? Ok, no. Entonces ya les he mostrado también lo que serían algunos operadores, lo que es algunos proveedores también. No sé si hay alguna consultita, estimados, o si no, ahí la acabamos.